Hola, mi nombre es Leandro y hoy quiero compartir con ustedes mi experiencia y conocimiento sobre la impresión 3D. Así que si te compraste una impresora 3D y estás empezando en este mundo de la impresión, te aconsejo que te quedes hasta el final del video porque hoy voy a mostrarte los 4 pasos principales para imprimir en 3D. Si bien estos videos están centrados en impresoras FDM, que es Full Deposition Modeling, que traducido al español es modelado por deposición fundida, como por ejemplo la Ender, la Magna, la Vicu, la Prusa, etc. El concepto también es aplicable a otro tipo de impresoras como las de resina y otras. Para no hacer un video muy extenso, voy a ir resumiendo un poco cada paso, a lo cual después en futuros videos vamos a ir tratando estos temas con mayor profundidad. Por lo tanto, si te interesa el contenido y no te quieres perder los nuevos videos, te aconsejo que te suscribas al canal y actives la campanita, así YouTube te avisa cada video nuevo que va saliendo. Otra manera de apoyar al canal es compartiendo en tus redes sociales y con amigos con los que creas que le pueda interesar el contenido. Si no, también me puedes dejar en los comentarios algún tema que te interese o querés que haga algún video al respecto. Bueno, ahora sí, la intro y empezamos. Bien, paso número 1. Calibrar bien la impresora. O sea, de nada sirve seguir con el resto de los pasos si la herramienta que vamos a utilizar no está en condiciones. Si la impresora es nueva, en la mayoría de los casos viene bien calibrada de fábrica. Por lo tanto, solo nos restaría comprobar las excéntricas y nivelar la cama de impresión. Para esto, hay 2 tipos principales de nivelación. La manual, que consiste en llevar todos los ejes al origen, hacer un homing y revisar las 4 esquinas de la cama, la cual tiene una rueda niveladora en la parte inferior, que son las que debemos regular para que la cama esté cerca de la boquilla. Esto se hace pasando una hoja de papel entre la boquilla y la cama e ir apretando o aflojando la rueda que está debajo hasta sentir que el papel roza contra la boquilla. Pero este no debe quedar demasiado apretado. Esta operación debe repetirse en las 4 esquinas un par de veces. Por otro lado, tenemos la nivelación automática que viene dada mediante una sonda, la cual realiza mediciones en varios puntos de la cama y hace todo el trabajo por nosotros, donde solo restaría calibrar el offset o el baby step de la primera capa para que la misma no esté ni muy ajustada, lo cual se traduce en deformaciones de la pieza a imprimir, o sea el típico pie de elefante, o en el peor de los casos, atascos en la boquilla, ni tampoco muy suelta, lo cual provocaría de que la pieza no se adhiera bien a la cama. Todos estos problemas lo veremos en un video dedicado a las fallas de impresión, las cuales no deben asustarlo, pero créanme que son muchas y muy comunes. Pero bueno, a no desanimarse, hay un refrán que dice: cada error es una oportunidad para aprender. Así que bueno, seguimos con el paso 2. En este paso vamos a elegir el objeto a imprimir. Acá nos encontramos con 2 opciones. Una sería descargar el archivo desde internet, desde páginas como Thingiverse, Cards, Tanks, Prusa Printers o STL Finder. En la descripción les dejo los links de todas estas páginas. La segunda opción es, si tenés experiencia con el diseño en 3D, poder crear tus propios objetos. Solamente que una vez terminado el modelo debes exportarlo a STL o 3MF. Para este ejemplo voy a descargar este archivo desde Thingiverse. Bien, seguimos por el paso 3. Una vez descargado el archivo, debemos transformarlo en un formato que lo entienda la impresora. Es aquí donde entran los famosos laminadores. Existen varios software de laminación, pero los principales son Cura, Prusa Slicer y Simplify 3D. Los 2 primeros son gratuitos, los podés descargar desde las páginas oficiales respectivas, que también los voy a dejar en la descripción. Y el tercero, Simplify 3D, ese ya es una versión comercial y sale alrededor de $149–150. Tiene también una versión de prueba, pero bueno, creo que son 10 días nada más. Más adelante voy a estar subiendo material sobre estos laminadores. Así que ya sabes, bueno, suscríbete y haz clic en la campanita para recibir todas las notificaciones, así no te perdés ningún video.
En este caso voy a utilizar Cura. Bien, una vez dentro del programa, venimos al iconito este de la carpeta y acá seleccionamos el archivo que vamos a imprimir, que ya habíamos descargado desde la página. Una vez que está seleccionado, vemos que bueno, en este caso quedó bien acomodado en la placa de impresión. Si no, se puede acomodar o con las flechitas estas, o por ejemplo acá está la opción, si hacemos clic derecho del mouse, centrar la selección y ahí la deja bien en el centro de la cámara. Después, bueno, del lado izquierdo acá tenemos varias opciones, como por ejemplo esta que mostré recién, que es moverla en la placa de impresión, rescalarla, rotarla, que bueno, en este caso no es necesario, así ya como está el diseño ya está bien acomodado. Bueno, pasamos a los ajustes de impresión. Por lo general, si es la primera vez que usan Cura, les va a aparecer algo como esto, donde no pueden modificar más que la resolución, o sea, la altura de capa y los porcentajes de relleno, y si usan o no soporte y adherencia. Entonces acá le vamos a dar a personalizado. Dentro de personalizado nos vamos a encontrar con las distintas solapas. En la solapa calidad principalmente se configura la resolución de la impresión, o sea, la altura de capa. Mientras más chica sea, mayor resolución tendrá el objeto terminado, pero a costa de mayor tiempo de impresión. La capa inicial es preferible hacerla lo más alta posible para asegurar una buena adherencia de la placa de impresión. La altura máxima y mínima de la capa va a venir determinada por el diámetro del pico. O sea que por lo general, como viene de 0,4, la mínima sería 0,1 milímetros y la máxima sería entre 0,3 y 0,32. Vamos a encontrar un montón más de parámetros, pero bueno, vamos a ir un poquito rápido después. Eso lo vamos a ir detallando en otros videos para no ser tan largo este. Así que bueno, ya sabes. Bien, seguimos. En la solapa paredes, donde podemos configurar el espesor de la pared en milímetros o especificar la cantidad de paredes que queremos que tenga la pieza. Como voy a imprimir esta ranita, con 2 perímetros es suficiente, ya que es algo decorativo y no necesita mucha rigidez. También acá se configura la preferencia de la posición de la costura, que son los puntos por donde empieza a hacer la capa. Por tal motivo, es interesante tratar de simularlos bien, ya que esto dará un mejor acabado a la pieza. Luego viene la solapa superior e inferior, que vendría a ser la cantidad de capas que se van a ir haciendo tanto de piso como de techo del objeto. Además, se podrá configurar el patrón que tendrán esas superficies. A continuación tenemos la solapa relleno, donde encontraremos el porcentaje y el tipo de relleno. La solapa material, donde configuramos la temperatura tanto de la boquilla como de la base, la cual va dependiendo del material que vayamos a imprimir. En este caso, como es PLA y el fabricante aconseja un rango de temperatura entre 195 y 215, lo tengo seteado en 205 grados para la primera capa y 200 para el resto. Con 205 grados me aseguro que la primera capa se adhiera bien. La solapa velocidad, donde están todos los parámetros para modificar. A esta altura quiero aclarar que las configuraciones que ven van a variar dependiendo del tipo de máquina. Esto quiere decir que no necesariamente los parámetros que me funcionan a mí sirven para cualquier impresora. Aclarado esto, continuamos. Luego tenemos la solapa de desplazamiento, que es la que determina el comportamiento del extrusor en los movimientos que no se deposita el filamento. En este caso entra en juego lo que se denomina retracción, que es la acción de retroceder el filamento un poco para así eliminar la presión dentro de la boquilla. Y de esta manera evitar que la misma gotee filamento y produzca los famosos hilos. La distancia de la retracción está relacionada con la distancia que hay desde el extrusor hasta la boquilla. Por eso digo que no todas las configuraciones son iguales. Esta distancia varía entre impresoras. También otro parámetro es la velocidad de retracción. Luego viene la solapa refrigeración, que es donde vamos a configurar el comportamiento del ventilador de capa. Generalmente va desactivado en la primera capa y arranca a partir de la segunda o tercera capa. La solapa soporte, que en este caso no es necesario, pero de así serlo, aquí es donde se configura. Y por último,
la solapa adherencia a la placa de impresión, en la que encontraremos parámetros como falda, que es la que estoy usando, y sirve principalmente para purgar el filamento antes de empezar a imprimir e ir compensando la presión dentro de la boquilla. También se puede usar borde, el cual genera un borde alrededor del objeto para mejorar la adherencia, balsa, que hace una capa debajo de la pieza, o ninguno, pero bueno, este último no es aconsejable. Bien, quedan 4 solapas más, pero esas son más avanzadas y las vamos a ver en futuros videos. Ya con esto tendríamos todo listo. Ahora resta darle el botón laminar y guardar el archivo .gcode generado en una tarjeta SD para llevar a la impresora. También es posible imprimirlo mediante un cable USB si no dispones de pantalla o de lector de tarjeta SD. Bien, y ahora vendría el cuarto paso. Si no tenemos el filamento insertado, precalentamos la impresora e insertamos el filamento y purgamos un poco. Y ahora sí, insertamos la tarjeta SD en la ranura de la impresora, elegimos el archivo que queremos imprimir y le damos a comenzar. En este punto debemos estar atentos a la primera capa, porque tal vez haya que hacer algunos ajustes, ya que de esta depende el resto de la impresión. Se puede decir que este es uno de los momentos más críticos. Y bueno, espero que les haya gustado el video, que les haya servido. Y esos son los 4 pasos principales como para empezar a imprimir un objeto. Y bueno, ya saben, en los comentarios me dejan qué les pareció el video y si quieren algún video en especial sobre algún tema. Desde ya muchas gracias y bueno, nos vemos en el próximo video. Adiós.